Bienvenido a la familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Disfruta de esta noche de ADN, adorando, aprendiendo y compartiendo con esta gran familia para todas las familias. Somos el lugar de su gloria. Yo veo su gloria en casa. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, celoso.
soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si doy para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Hola familia, nuevamente con ustedes en esta preciosa noche de ADN para disfrutar este tiempo como lo hemos venido haciendo de adoración, este tiempo de exaltación al nombre del Señor Jesucristo. Los saludo precisamente en ese nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo a todos ustedes. Vaya para ustedes un abrazo, nuestro cariño, nuestro amor y a todos nuestros líderes, a todos nuestros personas que están ya comprometidas con la membresía de la iglesia, de nuestra iglesia. Para ustedes mi cordial saludo, para los que ya están en sus grupos pequeños de amigos, para los que están en el proceso de formación vida, para los que apenas están conociendo del Señor y para nuestro precioso grupo o núcleo de líderes. Cordial saludo para todos ustedes, tanto aquí como en Medellín, Bogotá y Tuluá y en todos los lugares donde nos ven. Aquí vamos, por la gracia de Dios, hemos estado orando mucho por nuestro país, por nuestras ciudades, confiando siempre en el Señor, que como bien dice la Biblia, el Señor apacigua las olas del mar. Cuando las olas se enojan, se embravecen, como dice la Biblia, entonces la palabra de Dios dice que Él sosiega las olas del mar. Esto tiene que ver también con las grandes multitudes, con las personas de nuestro país. Yo sé que estamos orando para que el Señor en su grande amor, en su misericordia, ponga en el corazón de las personas paz, para que hayan diálogos, para que las cosas mejoren aquí y en todo el mundo. Oramos también por Israel, que han estado también en situaciones muy difíciles, críticas, y también oramos por ellos como por todo el mundo. Quiero recordarles que próximamente estaremos haciendo nuestro encuentro virtual.
Las personas interesadas pueden ya en el call center preguntar por nuestro encuentro virtual. Pueden asistir personas de Medellín, de Bogotá, pueden asistir también de otros lugares. Y es más, con los de Estados Unidos haremos un encuentro también con ellos. En el call center tendrán toda la información correspondiente. Seguimos entonces con nuestro estudio que hemos venido teniendo, conociendo mi iglesia. Y una de las cosas que conocemos es su estrategia, su estructura, su cultura, pero también estamos conociendo nuestras creencias que tenemos como iglesia. ¿Qué creemos? Y estamos diciendo qué creemos acerca de Dios. Entonces decíamos que Dios es uno solo, es único, que Dios es desde el principio, es el eterno, es el principio y el fin, es el Dios todopoderoso. Y también estábamos diciendo que en el Antiguo Testamento se le conoce como Jehová o Yahweh o Yahvé, otros le dicen así. Entonces, pero que es el mismo Dios, el único Dios que se ha manifestado de muchas formas. Se le ha dicho que Él es el Dios sanador, Rafa, el Dios justicia nuestra, Sidkenu, el Dios pastor, que es Roy. Y todos estos títulos que se le dan a Dios, creo que se los daba el pueblo de Israel básicamente de acuerdo a la circunstancia que estaban viviendo. Si estaban en tiempo de paz, decían, el Señor es mi shalom, mi paz. Si estaban en tiempo de guerra, decían Jehová de los ejércitos. Si estaban en tiempo de injusticia, decía Él es nuestra justicia, nuestro Sidkenu. Y todas estas manifestaciones o nombres que le daban a Dios es como cuando la esposa le dice al esposo, eres mi tesoro. No es que sea un tesoro, es su esposo, pero para ella eso significa. O a los hijos, yo te amo, eres mi precioso. Porque de acuerdo a lo que signifique para uno alguien, así también lo trata. Entonces el pueblo de Israel trataba a Dios de acuerdo a sus circunstancias. Estábamos diciendo entonces que Él es uno, que Jesucristo viene ya en el Nuevo Testamento, al Señor se le conoce como Dios el Padre. Y estábamos diciendo que Jesús entonces es ese Dios manifestado en carne. Es Dios mismo que vino a la tierra. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesucristo vino en la carne, se manifestó en carne. Decíamos que como hombre, Él es hijo de los judíos, descendiente de judíos, pero como Dios es Dios sobre todo, sobre todas las cosas. Decíamos que para entender esto hay que saber cuándo Él hablaba como Dios y cuándo hablaba como hijo, como un simple ser humano, porque Jesús es hombre, pero también es Dios. Y cuando entendemos la deidad de Cristo y la unicidad de Dios, creo que el término monoteísmo y unicidad tienen algo que le complementa. El monoteísmo es creer que Dios es uno. Y creo que hasta todas las iglesias creen que Dios es uno. Simplemente está el tema es cómo concebimos a Dios. ¿Cómo explicamos eso de que Dios es uno, pero viene Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios, que por su forma humana, por su nacimiento de María, es Hijo, pero también es Padre, pero también es Espíritu Santo, pero también es el Todopoderoso. En Apocalipsis, Él mismo le dijo a Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y el mismo Juan dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. También Juan nos dice, hablando de Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, si es el verdadero Dios, tiene que ser el Padre, porque no hay otro Dios, sino uno solo. Entonces, entendiendo esto, entendiendo esta forma de ver a Dios, de acuerdo a la unicidad de Dios, entonces podemos decir que Jesucristo, según dice 1 Timoteo 3:16, es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne.
y por eso fue llamado Hijo de Dios. Jesucristo fue llamado Hijo de Dios. Recuerde que no existe la palabra Hijo eterno o Dios Hijo, sino Hijo de Dios por su nacimiento de María. Él es la imagen del Dios invisible. Nos dice Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. También nos dice la palabra del Señor que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios, Dios en Cristo. Jesucristo, una vez que Felipe le preguntó algo, porque Jesús le estaba diciendo que donde él iba, ellos podrían ir y sabían el camino y entonces como que hubo una confusión de Felipe, que era uno de los más cautelosos, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso está en San Juan capítulo 14, versículo 8. Y el Señor Jesucristo le dice a Felipe: dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y luego le ratifica la misma verdad diciendo: si no me creen por lo que digo, entonces crean por mis obras, porque yo no hago las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está hablando de la deidad y por eso dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es tanto Dios por fuera como Dios por dentro. Alguien me decía en cierta ocasión, es como cuando vamos al mar y tomamos un envase, lo llenamos de agua y lo tiramos al mar. Está lleno de agua por dentro, pero a la vez está rodeado de agua por fuera. Jesucristo en su humanidad es el Hijo de Dios, es el hombre perfecto, es el hombre. Pero en su divinidad es Dios sobre todas las cosas, el Padre eterno, el Dios verdadero. Cuando uno entiende esto, entonces se le simplifica la vida, se simplifica para adorar a Dios, ya sea a quien adoro. Él para mí es todo. La Biblia dice, Él es el todo y en todos. Y por eso entonces entendemos que Jesucristo tiene esa naturaleza humana como hombre, pero también es la naturaleza divina como Dios. Como hombre tenía sueño, como hombre comía, como hombre se cansaba, pero como Dios multiplica los panes, como Dios calma la tempestad, como Dios resucita a los muertos, como Dios perdona pecados, porque hay que mirar en esos dos aspectos de Jesús, su humanidad y su deidad, su divinidad. Entonces, Jesucristo vivió una vida humana sin pecado. La Biblia dice que Él fue semejante a nosotros en todo, sin pecado. La única diferencia de nosotros con Él es que en Él no hubo pecado, ni se halló engaño en su boca. Creo que una de las cosas que más pecamos los seres humanos es por el engaño. Desde niños engañamos, desde niños mentimos, pero la Biblia dice que en Él no hubo engaño en su boca. Jesucristo entonces es el Cordero de Dios, Él es todo, es el camino, la verdad, la vida, es el sacerdote, es nuestro sumo pontífice, es nuestra luz, es nuestro pan del cielo. Él es el buen pastor, Él es la luz, Él es el pastor de las ovejas, Él es el obispo de nuestras almas, Él es todo, Jesucristo es todo, porque es Dios. Por eso es todo. Entonces, entendiendo esto, Él se ofreció a sí mismo sin pecado como el sacrificio perfecto por nuestros pecados y por eso fue a morir como hombre en la cruz del Calvario. La Biblia dice que en Él no hubo engaño, no hubo pecado, pero Él se hizo maldición. ¿En qué momento? Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y cuando estaba en la cruz del Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado, abandonado? ¿Por qué? Porque cuando cae sobre Él todos los pecados nuestros, pecados presentes, pasados, futuros, de toda la humanidad que cree en Él como su Salvador,
entonces se hizo maldición por nosotros. Mire qué hermoso, esa se llama la doctrina de la sustitución. Él nos sustituyó a nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestros pecados, los llevó en Él. Y así fue que Él entonces pudo liberarnos de nuestros pecados. Todo el que cree en el Señor Jesucristo le entrega toda la carga de sus pecados al Señor. Y Él por eso por nosotros se hizo maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Jesucristo para nosotros es todo. El Evangelio de Jesucristo es tan importante entender esa gracia de Dios por nosotros, que Él siendo Dios se hizo hombre, que Él vino al mundo manifestado en carne, que Él es el Señor de gloria, el Dios es todopoderoso. Es ver al Rey haciéndose siervo, es ver al Padre haciéndose hijo, es ver a este Rey de Reyes haciéndose un simple hombre. Y esa es la gran experiencia que nos dice Pablo aquí, y nos dice que haya pues en nosotros, en Filipenses capítulo 2, verso 5, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, la forma es el morfe de Dios, la misma esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres en todo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que a Él nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo a llevar nuestros pecados, a llevar toda nuestra maldad. Él se humilló a sí mismo, nadie lo humilló. Amén. Y Él mismo fue a la cruz del Calvario para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él resucitó de los muertos al tercer día. Y todos nosotros lo declaramos, lo creemos, lo confesamos. Está en la fe cristiana que Jesucristo vino al mundo, que fue muerto por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación y que ahora es el Señor de gloria. Y a Él sea todo honor y toda alabanza. No hay otro como Él, no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro Salvador. No hay nadie más que pueda salvarte sino solo Jesucristo. Él resucitó de los muertos para demostrar su poder sobre el pecado y sobre la muerte. Ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que creemos de Jesucristo. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Su nombre, porque así como se conocía a Jehová en el Antiguo Testamento, su nombre Jesús significa Jehová salvación nuestra. Jehová salva. Eso significa Jesús, el Jehová salva. Entonces, antes se le conocía a Él como el Dios de guerra, el Dios de paz, el Dios, pero conocerlo ya como el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que se identifica con nosotros, el Dios que se hizo como nosotros. Esa es de las revelaciones más grandes del Nuevo Testamento, y es las revelaciones que nos hacen amar a Jesús, confesar su nombre. No nos da pena decir que Jesucristo es nuestro Señor. Para los judíos, Él es perdónenme la expresión, es un pelele, como un tonto, dicen ellos. Para otros es simplemente un profeta. Para otros es simplemente un hombre bueno. Para otros es un revolucionario. Pero para la iglesia, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el único Señor, es el único Salvador. Y por eso el Evangelio de Jesucristo, que la gente dice, no, tú le puedes llamar como quieras. No, Él trajo un nombre, Jehová justicia nuestra. Eso significa Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Salvador del mundo. Y por eso hay que confesar su nombre, creer en su nombre, bautizarse en su nombre. Porque dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y ese es el único nombre que es sobre todo nombre.
Y por eso nosotros, al invocar el nombre de Jesús, estamos invocando el nombre de ese Dios del Antiguo Testamento, ese Jehová del Antiguo Testamento. Jehová salva, Jehová nuestra salvación. Por eso esta iglesia está fundada sobre esa roca firme, sobre esa roca sólida, es Jesucristo. Porque oigo decir a mucha gente, no, ya tú verás cómo le llamas, si Mahoma o Alá. No, Él trajo un nombre, Él nos reveló un nombre. Y ese nombre estaba para ser manifestado en los últimos tiempos, para nuestra salvación. Cuando le pregunte qué significa Jesús, significa Jehová salva, Jehová salvación nuestra. Así como Jehová Sidkenu significa Jehová justicia nuestra. Así como Jehová Rafa significa Jehová nuestro sanador, ahora Jesús significa Jehová nuestra salvación. Él es nuestro Salvador. Ese es el nombre revelado para este tiempo, para nosotros. Esto es lo que creemos de Jesucristo. Y yo le invito a que adore siempre a Jesucristo. Él dejó que lo adoraran. Ni Pedro dejó que lo adoraran. Ni el ángel de Apocalipsis capítulo 22, cuando le mostraba todas las cosas a Juan que iban a suceder, él dijo, cuando vi esto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo, pero él me levantó y me dijo, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo de los profetas, adora a Dios. También cuando Cornelio se fue a arrodillar ante Pedro, que llegó a su casa, Pedro lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El único Dios, el único ser que ha pisado esta tierra, que es digno de toda gloria, honor, alabanza suprema, es Jesucristo. Él dejó que lo adorara. ¿Se acuerdan del ciego cuando el Señor lo sanó, que era un ciego de nacimiento, que estaba a la entrada de la ciudad? Y al oír que Jesús venía, dijo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ese día le puso, ¿se acuerdan? Lodo en sus ojos, hizo lodo y lo mandó a lavarse al estanque del Siloé. Dice que cuando se lavó regresó viendo y fue a buscar a Jesús. Y lo adoró, porque él quería adorar. Solo Dios merece la adoración. Todos sabemos que no es ningún apóstol, ni Pedro permitió que se arrodillaran ante él. Nadie, ni el ángel que le mostraba el Apocalipsis o la revelación a Juan, dejó que lo adoraran. Jesús es el único digno de toda nuestra adoración. Invoca su nombre. Ahí está condensado todo el poder de Dios en ese nombre. Está condensada toda la gracia y el perdón de Dios en ese nombre. En ese nombre está condensado toda la plenitud de Dios. Y por eso Él nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Porque ya ese es el nombre para nosotros ahora. Es el nombre de este tiempo, de esta dispensación, de este momento. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo entonces es el único ser que ha pisado este planeta, que es digno de todo honor y toda gloria. Espero que vayan tomando nota de los versículos. Alguien me preguntaba, bueno, pastor, si Jesús es el Padre, es Dios, ¿Él por qué oraba? ¿Por qué oraba? En muchas ocasiones oró. Oró ante la tumba de Lázaro, oró en la cruz, oraba. Y dice la Biblia que Él oraba muy de mañana. Él oraba como hombre. Él oraba en su posición de hombre. No es que Dios sean tres personas distintas, es más bien tres manifestaciones, tres modos de Dios distintos, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Como Padre, Él es Dios, pero como hombre es el ser humano incapaz, que ora, que pide para darnos ejemplo a nosotros. Creo que Jesús oró para darnos ejemplo. Creo que Jesús oró también para cumplir el Salmo 67:2, que dice, tú oyes la oración, a ti vendrá todo ser humano.
Y Él estaba en los días como un ser humano aquí en la tierra, que nació, que creció. Me atrevo a pensar que vivió como cualquier ser humano, jugó fútbol, si había en ese tiempo, jugaba con los demás niños. Él era Dios manifestado en carne. Les invito a ver una serie llamada The Chosen, que es una serie muy buena acerca de conocer a Jesucristo en esa faceta de hombre, pero también de Dios. Y cuando Él entonces ora, no es a quién le ora a Él ora a sí mismo en su humanidad, ora a su divinidad. Y se lo puedo declarar en San Juan capítulo 14, versos 13 y 14, que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y vuelve y repite: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Noten ustedes que como hombre ora, pero como Dios responde. Él no dice mi Padre lo hará, sino yo lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dice mi Padre lo hará, sino yo, porque está hablando como Dios. Entonces cuando la persona me pregunta, pastor, ¿y entonces él oraba a quién? Él oraba en su humanidad como hombre, oraba a su divinidad como Dios. Y como Dios responde. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Él dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El Señor también nos dice, no los dejaré huérfanos. Él es nuestro Padre y por eso nunca nos dejará huérfanos. Entonces, qué hermoso entender esta doctrina, esta enseñanza de Jesús, adorar solo a Jesús. Yo creo que la iglesia, los jóvenes que me están viendo en todo el país y en todo el mundo, deben estar muy claros en esa verdad. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, lo dice la Biblia. Jesucristo también es el Hijo de Dios. Jesucristo es todo. El apóstol Pablo, Jesucristo es el todo y en todos. Es el todo. Usted con Jesucristo no le falta nada. Jesucristo los llena todo, los suple todo. En la parte espiritual, emocional, en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso esta iglesia solo adora a este Dios maravilloso y le servimos de todo corazón a Él. Cuando Satanás lo fue a tentar o lo tentó allá en el monte de la tentación, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, haz esto. Y el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando lo tentó le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba tentando a Jesús, pero Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Qué bonita esa escritura, espero que la vean, está en Mateo capítulo 4, cuando él fue al desierto a orar, al ayuno de 40 días, y Satanás se le presenta a él y lo tienta, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás y no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo es Dios aún de todas las cosas, de todo el mundo espiritual y de todo el mundo físico. Y por eso en Él estamos completos. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas. Me dicen, ¿cómo así que Él es Jehová del Antiguo Testamento? Mire, por ejemplo, pequeños detalles. En Isaías 44:6, Jehová dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Y luego cuando lo ves en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, el Señor dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mire cómo Jesucristo, cosas que se dicen de Jehová, de Dios, se le atribuyen a Jesús. Recuerden que lo vimos hace 8 días, o hace 15 mejor, que estábamos diciendo que los atributos de Dios que son propios de Él, que nunca pueden ser pasados a nadie, los tiene Jesús. Los atributos de Dios los tiene Jesús. Omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad. Todos esos atributos de Dios están en Jesús, porque Él es Dios. Entonces, qué bueno, jóvenes, qué bueno, predicadores, que el mundo sepa esto. Para muchos, vuelvo y repito, Jesús es un segundo, es un hombre bueno, es un profeta,
pero para la iglesia Jesucristo es Dios, es el Señor. Vamos a mirar, a dejar planteado esta noche acerca del Espíritu Santo. ¿Qué creemos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, si me han venido siguiendo bien desde que empecé esta serie, conociendo mi iglesia, vamos ya teniendo claro quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, obrando la santificación para su iglesia. ¿Por qué es Dios mismo? No es otra persona aparte, es Dios mismo. Y se lo voy a decir en estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, San Juan 4:24. Dios es espíritu y Dios es santo. Quiere decir que el Espíritu Santo no es otro aparte, no es una tercera persona, es Dios mismo, porque Él es espíritu y Él es santo. Y está presente en el mundo, el Espíritu Santo. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es espíritu y Él es santo. Y entonces el Espíritu Santo está presente ahora. En San Juan capítulo 10, verso 30, el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Y en San Juan capítulo 14, nos dice el Señor, hablando capítulo 15, de que Él es el Espíritu Santo. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesucristo dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, está diciendo, estoy en espíritu. Y quiero que lean conmigo, por favor, en segunda carta a los Corintios 3:17, el apóstol Pablo dice, porque el Señor Jesucristo es el Espíritu, con E mayúscula. Léalo bien en su Biblia, está con E mayúscula. El Señor Jesucristo es, no dice un espíritu u otro espíritu, sino es el Espíritu, el único Espíritu Santo que hay. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También dijo el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no está en forma física, pero está en su espíritu, porque Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor morando ahora en nuestro corazón. Es el Señor que vino a nuestra vida a vivir en cada cristiano cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. En ese momento de la salvación, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a habitar en nosotros. Es decir, yo tengo a Jesús, tengo al Espíritu Santo, tengo al Padre, es decir, lo mismo, porque Él es uno solo, Él es el mismo. Y entonces Él está morando en nuestro corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo, que Dios mediante dentro de 8 días se las explicaré más ampliamente y hablaremos sobre el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, todo lo concerniente al Espíritu Santo. Él es un solo Dios. No confundas, entonces voy a pedirle a este o a este o a este. No, Dios es el mismo. El Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, ya glorificado. ¿Se acuerdan que una vez le dijo a los judíos en el día de una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, donde recordaban cuando Israel tomó agua de la roca? Entonces era una fiesta que derramaban agua en los escalones del templo y todo el mundo se alegraba recordando ese milagro que el Señor había hecho. Y el Señor le dijo a todos, alzó la voz diciendo, en pleno templo de los judíos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren que Él es el Espíritu Santo. Y venga a mí y beba, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues Él aún no había sido glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor? Cuando volvió a los cielos, que venció la muerte,
venció el pecado, resucitó y derramó el Espíritu Santo, su Espíritu en nosotros, su don, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente y está presente en nuestras vidas. Tener a Jesucristo es tener a Dios, es tener el Espíritu Santo. Lo mismo el Espíritu Santo es tener a Jesucristo. No debemos confundirnos en esto, porque Él es Dios y no hay más fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Jesucristo. Espero que hayamos aprendido cosas esta noche. Si algo, me pueden escribir por el interno de mi WhatsApp. Y alguna pregunta, muchos preguntan eso, ¿no? Ya decía, pero si eres Dios, ¿por qué oraba? Ya sabemos, como hombre nos dio ejemplo para cumplir el Salmo 67:2, para como hombre darnos ese ejemplo de oración, pero Él responde como Dios. Hay otras preguntas cuando Él decía que Él se veía que no sabía nada. Por ejemplo, Él dice, de su venida, dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Como hombre Él no sabe, pero como Dios lo sabe todo. Entonces, qué bonito cuando usted lea la Biblia, use esa llave de la revelación, de saber cuándo Él habla como hombre, cuándo habla como Dios, cuándo habla como el Padre, cuándo habla como el Hijo. Y así entonces vamos a tener más revelación del Señor. Amén. Les invito a orar esta noche, les invito a que el Espíritu de Dios nos llene, nos capacite, nos dé fuerzas en este tiempo de tanta necesidad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de su fuerza. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta el fin del mundo. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. Alabo y bendigo tu nombre glorioso sobre todas las cosas. Señor, estamos aquí creyendo que tú eres uno, que tú eres el Dios maravilloso, el Dios omnipotente, que eres único y uno, Señor, que no hay otro Dios fuera de ti. Gracias porque nos has revelado que tú viniste al mundo manifestado en carne en Jesucristo. Creemos, Señor, en tu encarnación, en Emmanuel, Dios con nosotros. Y creemos también, Señor, que eres el Espíritu Santo, que hoy estás morando en nuestro corazón. Es ese poder que habita en nosotros, que nos ayuda y que nos dirige y que nos guía. Por eso, Señor, esta noche te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para tener poder, para tener fuerzas, para enfrentar todos estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que tu Espíritu Santo traiga sanidad a nuestro corazón, quita todo odio de nuestro corazón, quita todo rencor, toda amargura, toda cosa que sea mala en nuestro corazón, Señor, y pon en nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te adoramos como el único Dios, como el Señor de gloria, como el Dios todopoderoso, como el primero y el último, como el que vives y estuviste muerto, pero ahora vives por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu don inefable. Gracias por tu gracia divina, Señor. Y por eso yo esta noche levanto mi oración, levanto mis manos para bendecir a tu pueblo, para bendecir a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, donde quiera que estén. Tu gracia, tú has prometido estar con nosotros. Sé que como Espíritu Santo estás en el hogar de cada uno, en el corazón de cada uno, morando en nosotros, Señor. Gracias te damos. Toma el control de nuestros sentimientos, el control de nuestras emociones, el control de nuestro pasado, pero también el control de nuestro futuro, Señor. Estamos seguros en ti y completos en ti. Tu palabra dice que tú eres el todo y en todos. Y por eso hoy no nos falta nada, Señor. Tú eres todo para nosotros. Te alabamos, te exaltamos. Eres el único hombre que has pisado esta tierra, que mereces toda adoración, toda gloria y toda alabanza. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.